Hoy vamos a ver el tema número 30, ya, fíjense, de esta serie, El Mesías y su Iglesia. No sé si me quitas tantitos agudos, poquitos, por favor. Gracias. Y este tema se llama La tierna misericordia del Mesías. Yo les voy a pedir que tengan ahí listo el pasaje de Lucas capítulo 9, a partir del versículo 10 en adelante vamos a estar estudiando. Y bueno, aquí yo creo que este es uno de los pasajes más conocidos de manera general. Sí, yo creo que alguna vez alguien, aunque si no oyó hablar del Señor, igual y de la alimentación de los 5,000, sí, algo se escuchó. Es un pasaje muy, muy conocido. Es el único milagro de Jesús que se narra en los 4 evangelios. Es el único milagro que se narra en los 4. Hay muchos otros pasajes que solamente están ahí en los sinópticos, ¿verdad? O sea, en Mateo, en Marcos y en Lucas, no en Juan. Pero en este caso están en los 4. ¿Sí? Y de muchas maneras lo podemos entender como el clímax del ministerio de milagros del Señor Jesús. Es decir, es aquí cuando estaba llegando a la cumbre de la popularidad, por así decirlo. O sea, es aquí donde estaba hasta arriba, ¿verdad? O sea, todo mundo lo quería ver. Pasaje de Juan, ¿verdad? Menciona de que después de esto, él ahora sí que vámonos, ¿verdad? Porque entendía que la gente quería hacerlo rey, lo iban a hacer rey. Y uno pudiera decir, oye, pues no es de eso de lo que se trataba, que lo conocieran, que se diera a conocer y que la gente fuera y lo proclamara, ¿cierto? Su misma familia en algún momento le dijo, oye, nadie que quiere darse a conocer se esconde, pues órale, haz algo ahí para que te conozcan. Y el Señor, fíjense, esto nos deja ver con toda claridad cuál es la prioridad del Señor. Esto nos deja ver que el Señor no está interesado en que multitudes por multitudes le sigan. Es muy claro, porque Él las confrontó, ¿sí? No nos vamos a meter a hablar de esa parte. Es un pasaje muy rico, ¿sí? Pero anoten los pasajes paralelos para que los vean allá en casa, en Mateo, el capítulo 14, del versículo 13 al 21. Marcos 6, del 30 al 44. Y Juan 6, del 1 al 14. Y obviamente como dijimos, del capítulo 9, versículo 10 al 17. ¿Verdad? Es muy necesario repasar este pasaje en todos los evangelios porque cada uno de ellos está proveyendo detalles muy, muy importantes que nos van a ayudar a ver con más claridad el corazón del Mesías para su iglesia, precisamente. ¿Sí? O sea, unos aportan un enfoque y unos detalles que el otro no da, pero a la hora que los juntas y a la hora que empiezas a tejer así fino, dices, qué riqueza, en verdad, qué riqueza. Entonces es importante siempre para una mayor comprensión, cuando estamos viendo algún pasaje, irnos a los pasajes paralelos. Es básico eso, ¿sí? Para una mayor comprensión. Entonces venimos aquí al capítulo 9, al versículo 10. Vénganse conmigo y síganme ahí con su vista. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Ustedes se acuerdan que la semana pasada vimos cómo ellos fueron enviados. Y me quitas, Rever, algo porque está viciando, por favor. Los había mandado y habían salido ellos. Uno de los pasajes dice de 2 en 2 y fueron y estuvieron predicando y estuvieron orando por los enfermos y los enfermos estuvieron sanando y llegaron pero bien prendidos, ¿no? Llegaron bien contentos y a platicarle al Señor. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Pero fíjense bien,
Dice, y tomándolos, digan conmigo, tomándolos. Ahorita van a ver por qué, porque vamos a regresar. Esa es una palabra, bueno, es un verbo muy importante. Y tomándolos, se retiró aparte, o sea, los agarró y se retiró aparte. Dice, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Miren, aquí el Señor los refrenda como apóstoles, ¿sí? Porque, bueno, en primer lugar son discípulos, como lo menciona en el capítulo 9, ahí en el versículo 1 dice que envió a sus discípulos, ¿sí? Y el asunto es de que para hacer cualquier cosa necesitamos, en primer lugar, ser discípulo. O sea, no podemos servir en ningún área, no podemos decir que tenemos un ministerio, no podemos sustentarnos como maestros, como profetas, como apóstoles, como evangelistas. No podemos hacer eso si en primer lugar no somos discípulos. No podemos servir en la iglesia del Señor, ¿sí? Y a la iglesia del Señor si en primer lugar no somos discípulos, si somos oyentes nada más. Podremos tener muy buenas intenciones, pero lo que nos habilita precisamente, o quien nos habilita para servir, es el Señor, y el Señor habilita a sus discípulos, no a los oyentes. Y eso es muy clave de entenderlo, ¿sí? Aquí a mí me llama mucho la atención y se me hace muy hermoso cómo el Señor cuida a sus discípulos, ¿sí? O sea, lo que lo mueve a Él. Fíjense, en el pasaje paralelo, en el versículo 31 de Marcos 6, vayan ahí conmigo, por favor. Está hablando lo mismo, entonces quiero ir alternando algunas partes nada más. Pero ahí en Marcos 6 está refiriendo a lo mismo. Dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Fíjate, dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, ¿sí? Entonces, noten, dice que Él los tomó, ¿verdad? Dice, y se retiró aparte. Bueno, pero Marcos nos dice algo de lo que Él les dijo. Necesitan descansar, muchachos, ¿sí? O sea, ahora sí que se llevaron tuvieron mucho trabajo, va a haber más trabajo, porque fíjense que esa es una de las formas en las que el Señor bendice. Tienes un montón de trabajo y ¿sabes con qué te bendice el Señor? Con más. Sí, estás creciendo y te da unas estiradas sabrosas, ¿no? Estás creciendo, vas ahí en el ministerio y así como que dices, ay Señor, ¿cuántas cosas has puesto en mi plato? ¿Verdad? Y el Señor te dice, ok, descansa poquito, porque voy a poner más. Y después voy a poner más, y voy a poner más, y nos va ampliando, digan conmigo, ampliando. Nos va ampliando la capacidad de servir. Eso le pasa a un discípulo. Un discípulo va creciendo en su capacidad de servir, pero necesita descansar y el Señor lo sabe. Y el Señor es algo en lo que se preocupa, fíjense. Utiliza la palabra descansar, ¿ya lo vieron? ¿Sí o no? Venid y descansad un poco. Bueno, descansar quiere decir reposar, quiere decir confortar. Por implicación, aquí es refrescarse. O sea, cuando estás bien cansado, que tuviste mucha actividad física, vamos a decir, ¿no? O mental, ¿no? El caso es que llegaste bien cansado, llegas a tu casa, o si no es a tu casa, bueno, como en este caso, pues así ahora sí que vámonos acá a un lugar desierto, es decir, donde no haya nadie, ¿verdad? Y yo no sé si ellos llegaron y se metieron así como que o habían algunos enebros, ¿verdad? Ahí, o algunas rocas muy grandes, ¿no? Y así como cuevita y con sombrita, y como que se hayan metido ahí, ¿verdad? Y algunos de ellos a lo mejor así puso sus pies arriba de una piedra, ¿verdad? Y se quitó los guaraches y le empezó a hacer así a los dedos de los pies, ¿no? Y a tomar un poco de agua. ¿Cómo se sienten? ¿Cuántos han estado así cansados que llegas a tu casa y de repente dices, ay, me voy a recostar tantito y te quitas los zapatos, te aflojas el cinturón o lo que te tengas que aflojar, ¿verdad? Y te reposas tantito y le das unos traguitos a un té helado, por ejemplo.
¿Cómo se sienten? O sea, es un ratito, ¿verdad? Y así como que hay una frescura, ¿no? Te refrescó, ¿ok? Eso es lo que les está diciendo, esa es la idea. Agarren aire, ¿sí? Entonces, es la misma idea, fíjense que está en el Salmo 23:2, en donde dice, en lugares de delicados pastos, dice, me hará descansar. Pregunta, ese me hará descansar, ¿quién me hará descansar? ¿Quién me tiene que hacer reposar? ¿Quién me tiene que confortar? ¿Quién me tiene que refrescar? Es una promesa de Dios para los que le sirven. Es una promesa de Dios para sus discípulos, que Él mismo es el que nos hace descansar, que Él mismo es el que te da reposo, el que te refresca, el que renueva tus fuerzas. Uno se puede buscar hacer eso, pero esta es una promesa a la que los que servimos podemos recurrir en todo tiempo. Ay, Señor, ando bien tronado, pero tú me harás descansar, y esa es la promesa. En lugares de delicados pastos. ¿A qué les suena así delicados pastos? ¿Que están todos como paja, todos resecos, o cómo se les hace? Que están muy suaves, que está bien, que están bien regados, que están frescos, que aún huele, que huele rico, que te recuestas ahí, ay, se siente rico. Sí, dice, me hará descansar. Él me hará descansar. Es el cuidado que Él tiene. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y me pastoreará implica muchas cosas, pero dice aguas de reposo. No son aguas corrientes, son aguas que están tranquilas. O sea, está hablando de momentos de quietud. Está hablando de momentos en donde muchas veces físicamente estamos muy cansados, pero a veces dice, híjole, uno tiene sueño. Pues sí, el sueño se quita con dormir. ¿Están de acuerdo? Pero a veces hay un agotamiento que va más allá de lo físico. Hay un agotamiento, hay un desgaste emocional, hay un desgaste espiritual, y eso no se quita con dormir, ¿eh? Eso no se quita con otra cosa más que con estar en la presencia del Señor, tomar esos tiempos en tranquilidad, en esos, precisamente en esas aguas de reposo, en esos delicados pastos. Y eso es algo que Él hace. Bueno, en los cuatro evangelios, hacen manifiesta la misericordia del Señor Jesucristo por las necesidades más elementales de toda la gente. Nos dice que en uno de los evangelios, ¿verdad? Nos dice que Él las veía como ovejas sin pastor. Fíjate, pues todas sacadas de onda, porque las ovejas necesitan un pastor. Las ovejas no son como las chivas, ¿sí? Por muy sagrado que sea el rebaño, ¿sí? Pero o sea, las ovejas necesitan un pastor. Si no tienen un pastor, si no están oyendo a su pastor constantemente, las ovejas se sienten inseguras, se bloquean y no avanzan, no se mueven, se desconciertan mucho, se ponen muy tensas, ¿sí? Entonces dice que las veía como ovejas sin pastor, así como que muy presa fácil también, ¿sí? Dice que tenía compasión de ellos. Y todo esto nosotros a la hora de ver, por eso les digo, vean los 4 evangelios en donde toca este pasaje, porque van a ver cómo destaca cuál es la motivación que tenía el Señor, ¿verdad? Para hacer el portento de milagro que estaba por hacer. Cómo no era el quiero que vean y quiero, no, que de hecho ni les dio chance de ver. Nada más a la gente de repente ya le llegó la comida ahí, le llegaron sus tortas de sardinas, ¿verdad? Entonces, fíjense, solo Lucas y Marcos mencionan ese detalle del cuidado que el Señor tuvo para suplir las necesidades de sus obreros. En los 4 se destaca la misericordia del Señor por toda la gente, pero solamente Lucas y Marcos lo enfatizan, ¿sí? Y esto es muy importante, porque no solo está la encomienda de ir y servir y hacer ministerio, pero menciona donde Él mismo los aparta para estar con ellos, ministrándoles en sus necesidades físicas, pero también en el corazón. O sea, yo me imagino
Uno dice que no, entonces puedo asumir que sí, pero a la hora cuando dice él, o sea, que los tomó, porque la palabra tomándolos se utiliza para decir recibir cerca o acercarlo hacia uno mismo. El asunto es de que esta palabra o este verbo paralambano es un acto de intimidad familiar en donde el que toma se hace cargo. O sea, en otras palabras, lo que el Señor hizo es, yo tengo algo preparado para ustedes, ya vinieron, pero yo me voy a hacer cargo ahora de ustedes. Ustedes ya salieron, ministraron, estuvieron por allá, yo me voy a hacer cargo de ustedes. Entonces dice, los jaló aparte. Y yo no sé, a lo mejor todos estaban eufóricos, a lo mejor por ahí alguno, ¿y cómo te fue? No, pues fíjate que pues, yo oré por algunos enfermos, pero unos sí sanaron y otros se murieron. ¿Verdad? Otro se puso peor o no pasó nada o no, pues fíjate que a lo mejor estaba alguno bien agüitado, ¿verdad? Bien triste porque cuando estuvo predicando, pues a lo mejor tuvo que sacudir el polvo de sus sandalias delante de ellos, de acuerdo a la instrucción que se les había dado. No lo sabemos. Lo que sí nos dice es de que el Señor se hizo cargo de ellos, de las necesidades físicas, ¿sí?, pero también del corazón de ellos. Y esto a mí se me hace algo muy maravilloso, ¿sí? Esto lo puedo ver como una bendición adicional, el hecho de servir al Señor, ¿está bien? Porque ellos, al igual que la multitud, ellos disfrutaron del milagro, por ejemplo, que estaba por venir, de la provisión, pero la multitud no disfrutó del ser ministrados aparte, a solas con Él. Ellos comieron, hubo un milagro, y qué bueno que el Señor hace milagros, creemos en eso, sigue haciéndolo, y qué bueno que disfrutamos de los beneficios del Señor. Pero escuchen bien, solo sus discípulos, el Señor los aparta y les ministra a ellos, a solas. Es algo que no tenía la multitud. Disfrutaron cosas, disfrutaron de un mensaje, pero Él se hizo cargo de ellos. O sea, ¿sí lo alcanzan a ver, hermanos? Hay una mayor intimidad. Por eso qué importante es que estemos bien definidos como discípulos. ¿Cómo me gustaría que a la hora de que nos preguntan cuál es nuestra fe, si eres cristiano, o sea, que nos conozcan como discípulos de Jesús, que nos parecemos al Maestro, que nos identifiquemos como discípulos, porque ya cristiano, luego es cristiano, todo el mundo es cristiano. Escuelas cristianas, librerías cristianas, cines cristianos, estos cristianos, tienda cristiana, ya todo lo cristianizan y a veces nada que ver. A lo mejor dicen escuela cristiana y los que enseñan no son creyentes, ¿verdad? O sea, se me hacen unas incongruencias, ¿verdad? Y así podría mencionar muchos casos. ¿Sí? Entonces, fíjense, repito, ese descanso, ¿verdad?, lo tuvieron de primera mano del Maestro, porque Él se hace cargo de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay? ¿Cuántos le sirven? Bueno, hay algunos que te están sirviendo duro, y hay otros que están empezando, y hay otros que espero que pronto estén sirviendo ya. Y fíjense que esa característica del Señor Jesús como pastor de pastores es algo que a mí me enseña, o como pastores, esto nos enseña mucho, pero al mismo tiempo nos desafía mucho. Es algo, ese es un rasgo, esa es una característica que yo les soy honesto, yo como pastor yo necesito aprender del Maestro. ¿Sí? O sea, estamos todos creciendo, ¿está bien? Ahora, como padres podemos aprender también, ¿verdad?, que esos tiempos de descanso, esos tiempos aparte en familia son importantes y que debemos de procurarlos. Esto trasladándolo, digamos, a un nivel familiar, es importante trasladar esto. Y que sean tiempos, y mucho tiempo, y para hacer ¿qué? A veces para hacer nada, pero estar juntos. Porque a veces decimos, yo doy tiempo de calidad. O sea, 5 minutos en donde podemos hacer lo que quieras, ¿verdad?
y ya acallo mi conciencia. Pero el tiempo es tiempo, mis amados, y es importante pasarlo con la familia también. Sí, eso es básico, eso es esencial. Vamos al versículo 11, de ahí de Lucas 9. Seguimos avanzándole. Y cuando la gente lo supo, o sea que ya andaba por otro lado, cuando la gente lo supo, le siguió. ¿Y qué hizo él? A ver, lean ahí su Biblia. ¿Qué hizo él? La gente le siguió. ¿Y él qué hizo? Los recibió. Fíjense bien, a pesar de que les cortaron el descanso. Estaban descansando, o sea, se tuvieron que apartar y la gente, pues, no sé si los estaban siguiendo ahí, ¿verdad? Traían la aplicación esa, la de amigos, y ya los ubicaron. Están en tal parte. El caso es que los ubicaron en donde estaban y les cortaron el descanso. Que a veces la gente no considera esto como una necesidad de quienes ministran. O sea, quienes sirven, quienes ministran, tenemos necesidad de descansar. Yo le voy a decir una cosa, y bueno, ustedes como congregación han sido instruidos en eso, y yo creo que, digo, han respetado mucho eso, y es algo que nosotros apreciamos, que agradecemos, ¿verdad? Porque es necesario esto. Todos los que sirvieron. Ahora en el campamento hubo quienes de veras, todavía no sé si ahorita están con suero, ¿verdad? No, pero imagínense, o sea, hubo quienes sirvieron, o sea, el antes, durante y después, y todavía ahorita hay 2 o 3 que siguen trabajando en eso, fíjense, porque hay que cerrar algunas cosas, hay que cerrar ciclos. Y ya todo el mundo descansando y estos todavía siguen ahí. Bueno, es necesario, ¿sí? Pero el Señor no les rechazó, el Señor los recibió. O sea, dijo, muchachos, pues hubiera estado más a gusto otro rato, ¿no? Pero tenemos que volver a la necesidad, órale, vámonos a trabajar. La razón de que no les rechazó, la motivación, aquí está, en Marcos 6:34, dice que su corazón se llenó de compasión por ellos. No dice que tuvo lástima, es compasión. Es decir, ve cuál es la circunstancia. Les voy a hacer con todo esto, les voy a hacer una pregunta. El Señor sabía que esa gente que iba a ser alimentada, que iba a ser cuidada por Él, que les iba a dar un espacio, que les iba a estar ministrando, que les iba a predicar, les iba a hablar, pero les iba a alimentar porque no tenían a dónde irse. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Él sabía que muchos lo iban a rechazar y que nada más lo estaban siguiendo por eso? ¿Ustedes qué creen? Sin embargo, Él tuvo compasión de ellos también. Eso es algo que nos enseña mucho. Porque luego nosotros tenemos una tendencia, y digo nosotros en general como iglesia, no solamente como congregación, ¿verdad? Porque también en eso tenemos que crecer, todos. Porque luego tenemos esa tendencia a ser selectivos, de que voy a ser compasivo con los míos, porque decimos, no, primero a los tuyos. Y ciertamente, primero a los de casa. ¿Sí? Pero eso no implica, o sea, a veces nos quedamos en primero a los de casa, sí, primero a los de casa, pero síguele, no te atores ahí, hay que ir con los de afuera también. Y tenemos que crecer en eso, mis amados. O sea, yo estoy convencido de que un grado de compasión, o sea, déjenme replantearlo. Estoy absolutamente seguro que el Señor nos quiere llevar a que tengamos compasión de los de afuera. A un nivel más alto, que si ya lo hay y empieza a ver algo así, bueno, el Señor, estoy absolutamente seguro que nos quiere llevar a ese nivel en donde cosas se lleven a la práctica afuera. Y pónganme atención en esto, no para atraer gente aquí, porque ese no es el punto. Si hacemos eso con la motivación de traer gente aquí, estamos ya con una motivación muy mezquina. Es simplemente tener compasión por tener compasión. Punto. ¿Sí? No es como un método de evangelismo para atraer más gente, no.
Líbrenos, Dios, de eso. Líbrenos el Señor de tener eso en el corazón. ¿Sí quedó claro o no? Entonces, las necesidades de la gente, ¿verdad? Pues era enferma, desconsolados, ignorantes algunos, además hambriento. Esto significaba mucho más, ¿verdad? Para él que su propia conveniencia y su propia comodidad. A veces nos detenemos en eso. O sea, sí es cierto, sí necesito descansar. A veces nos enfrentamos a esto que se estaba enfrentando él ahí, pero ¿qué fue lo que él hizo? Él se negó. Él hizo a un lado lo que le convenía a él, hizo a un lado la conveniencia, hizo a un lado su propia comodidad y eso lo aprendieron sus discípulos también. Porque eso es lo que como discípulos vamos aprendiendo del maestro. El maestro nos va poniendo ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos? Nuestra conveniencia y nuestra comodidad no es superior a la necesidad. Tenemos necesidad de descansar, ¿cierto o no? Pero se entra en un equilibrio, hay que entrar en un equilibrio, ¿sí? Entonces dice versículo 11, y cuando la gente lo supo, le siguió y les recibió, ¿y qué hizo él? Y les hablaba del reino y sanaba a los que necesitaban ser curados. Yo quiero que noten eso. La gente le siguió, ¿verdad? Él continuó predicando el mensaje del reino de Dios. Él ya había enviado a los 12 a predicar y, bueno, sanaba a los que necesitaban ser sanados, ¿verdad? Pero el milagro que sigue mostró en una forma muy dramática que Jesús es el Mesías y que Él es capaz de proveer para todas las necesidades del pueblo. ¿Qué necesidades puede suplir el Señor en nuestra vida? ¿Cuáles necesidades? Mencióname una necesidad que Él puede suplir. Todas. Necesitamos provisión. Bueno, aquí lo hubo. ¿Cuántos de repente estamos así con algunos achaques que luego no nos dejan hacer? O sea, que ya entramos a una etapa en nuestra vida, porque el cuerpo se va desgastando y nos pasa la factura, gracias al pecado, debo decirlo, a la corrupción, ¿sí? Pero nos va pasando la factura. Hace ratito, ¿dónde se me fue Saúl? ¿Verdad? Pero luego está uno tantito, se pone ahí, se agacha, ¿verdad? Y estaba por ahí y arreglando algo, y luego se levantó y empezó hacia, pues notó como que algo le estaba doliendo, ¿no? Y otro de los que estaban por acá preocupado, así como que, ¿estás bien? No, es que estoy un ratito aquí, se me entumió. Ya no es lo mismo, ¿va? Y está bien jovencito. Alguien dijo con mucha sabiduría, y bueno, es muy sabio lo que dijo. Dice, mira, tú te das cuenta que te estás poniendo viejo cuando andas con tus amigos y uno de ellos se cae y ya no te ríes, te preocupas. ¿No? Porque cuando estás bien chavo, ¿verdad? Que caes y te rebotas, ¿verdad? Hasta le pones un patín ahí, ¿no? Hasta le haces más bullying, ¿no? Ya se cayó, ya bolita le avientan, ¿verdad? Y se cae uno por acá y se da un tremendo porrazo, ¿verdad? Ahí, y todos los demás, ja, 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 y el otro, ay, se suba, pero todos los demás agarrando una cura. Pero cuando ya te das cuenta que ya estás entrado en años, es cuando se cae uno de tus amigos y ya lo vas a levantar. A ver, ¿estás bien? No, sí, a ver, todo da. A ver, chécate. ¿Sí? Bueno, Él es capaz de proveer para todo eso. Y yo les voy a decir algo, hay veces no entendemos esta parte. Aun cuando estamos sirviendo, a veces pensamos que el Señor, si tenemos alguna deficiencia física, que el Señor la va a quitar para que podamos servir, y no necesariamente. Pero nos da la gracia y nos da la fuerza para que a pesar de eso le podamos servir con excelencia y con todo poder. ¿Sí me explico?
Bueno, seguimos avanzándole. Yo quiero que noten en esto que vimos ahorita, que les hablaba del reino de Dios y que sanaba a los que necesitaban ser curados, que noten mismo patrón. En primer lugar les predicaba el reino de Dios y después venían las sanidades, en ese orden. Y esto nos debe dejar en claro cuáles son las prioridades del Señor en el ministerio. En primer lugar es suplir la necesidad espiritual, luego la natural, nunca al revés. ¿Sí? Es decir, una vez establecido el reino o el reinado de Dios en los corazones y en las vidas de quienes lo abrazan, bueno, pues obviamente experimentan cambios. Pero a veces pensamos como que el Señor piensa como nosotros pensamos, que quiere sanar gente, que quiere hacer milagros para que lo sigan, pero ya vimos que no es así. Él está más interesado en lo espiritual, en la vida espiritual de la gente, en la condición espiritual que en la condición física. Es más importante, es más determinante. ¿Están aquí conmigo? Y fíjense, ya Herodes, por ejemplo, hablando de quién era el Señor Jesús, él ya había así como que, ¿y quién es este, verdad? Que hace tantas cosas. Pero más adelante, cuando ya sigue avanzando, estoy hablando de la capacidad de él y de cómo él es el Mesías y cómo les dejó en claro a todos el ser el Mesías. Cómo él estaba estableciendo el reino de Dios mediante la predicación. Y sí, ciertamente habían señales. ¿Y quién es este? Pues Herodes, ¿no? ¿Y quién es este? Pues es Jesús, es el Mesías. Pero no se quedó ahí, él también le preguntó después a los discípulos, ¿se acuerdan? ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y con lo de la alimentación de los 5,000 que estamos viendo ahorita, ¿sí? O sea, fue muy claro que ya al menos la gran mayoría ya lo veía a él como el Mesías, pero de una manera, no todos de una manera en lo espiritual, sino él ya lo estaban viendo como aquel que podían utilizar, ¿sí?, para sus propios fines, o simplemente para que los liberara de la opresión tan terrible que vivían. Versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar, o sea, ya se estaba oscureciendo, y acercándose los 12, ¿cuántos se acercaron? Los 12, y le dijeron: despide a la gente para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor. O sea, sí, ya se está metiendo el sol, pero ya se pueden ir, o sea, ya que nos den chance, ¿no? O sea, digo, ya les estuviste predicando, ya estuvimos orando aquí por los enfermos, hubo muchos, pero ya despídelos, ¿no? Para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto, es decir, en una región desolada, ¿verdad? Aparentemente, la gente que se había reunido no era de la localidad, no era gente de ahí, era gente que había estado viniendo de muchas partes, porque los discípulos le dijeron: despídelos, que vayan a buscar alojamiento y comida, ¿sí? Y esto no habría sido necesario si la gente hubiera sido de ahí mismo. Pero esto te deja ver que venía gente de todas partes, que venía mucha gente siguiéndolo. ¿Está bien? Versículos 13 y 14. Y él les dijo: dadle vosotros de comer. Está fácil, ¿no? Señor, ya despídelos para que vayan a algún lugar y para que coman. No, denles ustedes de comer. De entrada,
Él lo que quiso hacer es mostrarle que era humanamente imposible satisfacer a la multitud. Sí. O sea, de entrada quiso que los discípulos llegaran a una conclusión. Tienen una necesidad. Humanamente no es posible suplirla. Y en el ministerio así es. ¿Sí? O sea, tenemos que llegar a ese punto. Esa es una de las primeras cosas a las que el Señor nos lleva. Y a veces nos pone frente a situaciones que dices, no, humanamente esto es imposible. De aquí no, ni para adelante ni para atrás con esto. Dice, y dijeron ellos, ¿no tenemos más que 5 panes y 2 pescados? A no ser de que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Ya imaginen las caras que estaban haciendo. Y luego dice, y eran como 5,000 hombres. Nosotros dice que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea, alguien, no sé cómo llegan a esos cálculos, ¿no? Pero alguien dice que están aquí hablando de alrededor de 19, 20,000 personas que habían ahí. Ya es una buena raza, ¿no? Ya 20,000 personas, ya es una multitud, más o menos. Ya. Se eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Fíjense bien, Eso es ordenado. No, pues como está ahí, como empiecen a darle y ustedes repartan, ahí nos hacemos bolas. Ahora, ordenar más o menos a 20,000 personas en grupos de 50 es un montón de trabajo. Pónganse a pensar nada más. Y así unos van para acá, a ver, ¿verdad? A ver, así vamos a hacerle de esta manera. Y ya, no, acá de 50, vénganse otros para allá, háganse para allá, pónganse en círculo, a ver, no sé cómo ahí se organizaron, pero tomó tiempo, ¿sí? Tomó tiempo. ¿Qué quiso decir el Señor cuando les dijo, ustedes denles de comer? Ya se los dije hace un momentito, que era imposible que ellos dieran una respuesta satisfactoria, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que sí podemos aprender de esto, de esta parte aquí del pasaje. En primer lugar, Jesús quiere decir, escúchenme bien, que los discípulos no deben de deshacerse tan pronto de su responsabilidad. Ya terminé, ya, vámonos ya. No, tienes que estar listo todo el tiempo. Ellos habían venido de ministrar, se sentaron, estaban descansando, ¿verdad? Pero fíjense, como que esta era una tendencia que ellos tenían. O sea, sí, estamos aquí contigo, pero lo demás lo rechazamos. Por ejemplo, aquí les dice, despide a la gente, ¿sí? En este caso, llegó la gente, no, despídelos. Pero allá en Mateo 15, 23, habla de la mujer sirofenicia, ¿verdad? Una extranjera que venía detrás del Señor diciéndole, Jesús, hijo de David, ten misericordia, mi hija está endemoniada, Señor, y ellos así como que ya estaban hasta acá, o yo no sé si estaban ya un poco hartos, pero fue la misma reacción, Señor, ya despídela, sí, o sea, diciéndole al maestro qué es lo que había de hacer. Ahora, hasta reprendieron también cuando les llevaron a esos niños para que el Señor impusiera las manos sobre ellos. No molesten al maestro, ¿verdad? No molesten al maestro o no nos molesten a nosotros. Porque el maestro no se molesta cuando llegamos a él con una necesidad. Pregunta, ¿qué hay de nosotros? ¿Ah? Entonces, a la luz de esta evidencia, ¿verdad? Se puede decir que el Señor les quería recordar que no se debían deshacer de la responsabilidad, ¿sí? Que había, o sea, que despedir a la gente no es la respuesta para la necesidad que tienen, sino que hay que solucionar, hay que arreglar, hay que trabajar. ¿Cómo la ven? Esa es una buena enseñanza, ¿no? Pero también al mismo tiempo dices, bueno, al no ser humanamente posible atender a toda esta gente y darles de comer a toda esta gente, pues el Señor quiere estirarnos también en eso
y que vayamos a Él, que busquemos, que llamemos, que acudamos a quien es poderoso para suplir todas las necesidades. Si entre nosotros no podemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Si no podemos hacer algo, si reconocemos que no podemos hacer algo, ¿qué hacemos? Y que sabemos que lo tenemos que hacer. ¿Qué hacemos? Acudimos al Señor, oramos, ¿sí? Reconocemos nuestra dependencia, externamos nuestra dependencia a Él y Señor, tú me estás encomendando esto que no soy capaz de resolver, pero bueno, pues yo le voy a dar para adelante. Yo confío en que tú suplirás lo que haga falta, sabiduría o provisión, lo que haga falta, yo confío que tú suplirás. Sí queda claro eso, ¿verdad? Muy bien, entonces seguimos. Otra de las cosas también que les quería enseñar, bueno, según se usa aquí en el relato, ¿verdad? Una palabra, pues, pan. Ahora, aquí ciertamente se refiere a lo que satisface a una necesidad física. ¿Cuántos panes les dijeron que tenían? Y 2 pescados, ¿no? Quién sabe cómo estarían ahí, pero bueno, ahí los tenían. Pero Jesús es el pan de vida. ¿No les había dicho Él que los iba a hacer pescadores de hombres? ¿Sí o no? Entonces, que ellos deben de ser el medio, y en este caso ya nosotros como discípulos del Señor, ser el medio en la mano de Dios para satisfacer las necesidades espirituales de la gente. ¿Sí o no? Y luego nos deshacemos de esa responsabilidad de una manera pasmosa, mis amados. Nos deshacemos de esa responsabilidad. Porque yo ya tengo lo mío, yo tengo mi rollo, yo tengo mi vida, o yo ya tengo mi ministerio, o tengo mucho trabajo, o tengo esto, o tengo otras cosas que hacer. Pero eso no me interesa. Eso es lo que decimos. Pero la iglesia hoy en día es impresionantemente egoísta. Y muchos de los programas que se tienen, sí, para satisfacer, para ir acá, generalmente llevan ese chanfle, ¿sí? No, es que quiero jalar agua para mi molino. Son mis actividades y es jalar agua a mi molino y nos olvidamos de estas cosas tan esenciales. Esto es algo que nos confronta. Esto es algo que nos deja ver precisamente la tierna misericordia del Mesías. Es donde tenemos que aprender de su corazón. El problema aquí con estos discípulos es de que era que todos habían concentrado su atención en toda esta gente, ¿verdad? Dijera aquel, en todo este gential de gente que tenían hambre, que tenían la necesidad de comer, ¿verdad? Se estaban olvidando del Señor mismo, de su poder, de su amor. Por un lado les estaba contando, le estaban diciendo a él todo lo que habían hecho, ¿verdad? A cosas que habían pasado, pero en el momento en que se enfrentaron a algo que a todas luces no podían sacar adelante ellos con sus propios recursos, ¡pum!, se desenfocaron. No podemos, despídelos, mejor que se vayan. No los queremos aquí, mejor que se vayan. Y a veces se nos olvida, mis amados, que la obra de Dios se hace con los recursos de Dios. Dios da recursos para hacer su obra. En todos sentidos. En todos sentidos. Escuche bien, la iglesia no tiene nada que hacer yéndole a pedir recursos al gobierno. Es de lo más aberrante, es de lo más antibíblico que existe. Si como iglesia, si como congregación, si como creyentes tenemos una necesidad para llevar a cabo el ministerio, ¿a quién recurrimos? ¿A quién recurrimos? ¿Quién es el que suple? Dios. Y muchas veces suplirá a través de nosotros para las necesidades de la iglesia, o como ya también nosotros lo hemos experimentado,
Dios nos ha suplido para necesidades de la iglesia por otros lados, de gente que ni los conoce y se preocupa por ustedes. Le han dado respuestas a Dios. Y nosotros, por otro lado, como congregación, hemos sembrado en otras iglesias. O sea, no nada más en lo material, pero en lo espiritual hemos sembrado. Continuamente se sigue haciendo, sembrando en otros lados. Pero así es en el reino de Dios. Los recursos de Dios son los que se utilizan para hacer la obra de Dios. ¿Sí? Que no se nos olvide eso. ¿Está bien? Vámonos perfilando ya casi para el final. Versículos 15 y 16. Dice, así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. O sea, ¿se acuerdan que les dijo, no? De 50 en 50. Bueno, así lo hicieron. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Quién sabe? Versículo 16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Fíjense bien, porque era una costumbre, y es una buena costumbre, debo decir, darle gracias a Dios por la comida, ¿cierto o no? O sea, vamos a comer, pues, Señor, muchas gracias por esto que pones delante de nosotros, lo que sea que haya, ser agradecidos, ¿verdad? Lo que sea que haya, si hay un rico platillo, ¿verdad? De nuestros favoritos, ay, pues gracias, Señor, ¿verdad? Pero si hay algo que no nos gusta tanto, ¿verdad? O que no se nos hace tan exquisito, pues gracias, Señor. Y si mañana hay lo mismo, pues gracias, Señor. Y si mañana hay lo mismo, gracias, Señor. Aquí dice que los bendijo. El asunto es de que bendijo a Dios por los alimentos. Y nosotros, no sé, que en alguna ocasión lo llegué a comentar, pero ponga atención a esto que voy a decir, a ver, usted me dirá si voy bien o me regreso. Pero hay veces cuando vamos a orar, decimos vamos a orar por los alimentos, pues los alimentos no hay que orar por ellos, ¿no? Para que se sanen. Bueno, en algunos casos hay que orar. ¿Ah? Y pero más bien no es dar gracias a Dios, porque a veces, fíjense bien, a veces no damos gracias, Señor, te pedimos por estos alimentos que los bendigas y los santifiques en el nombre de Jesús y que le suplas a la viuda y al huérfano y a los que están allá y a los de y así media hora de intercesión. No está mal, pero no nos detuvimos a darle gracias a Dios por eso, de una manera sencilla, de una manera genuina. No tenemos que decir muchas palabras. Si decimos mucho, qué bueno, está bien. Hay unos que son más rolleros que otros, ¿sí? Pero a la hora de que estamos ahí y que podemos decirle, ay, hasta respirar y decir en verdad, o sea, gracias, muchas gracias, Señor, qué bueno eres. Gracias por mostrarnos tu gracia y tu fidelidad, por poner tanta abundancia, Señor, muchas gracias. Que no tuvimos que ir a la basura a sacarla, esta comida. Aunque frijolitos, ¿verdad? Está bien. ¿Sí? Lo que sea, este recalentadito, ahora sí que, Señor, gracias por estas sobrinas, o sea, las obras, ¿no? Así de lo de 2 o 3 días de los cachitos que se fueron quedando ahí, bueno, pues un día sacas todo eso y ya ay, mamá, eso ya comimos y no sé qué, ya estoy viendo 2, 3 caras ahí. Entonces, fíjense bien, con qué cara damos gracias. ¿Sí se dan cuenta? O sea, cómo esto trata de cómo nosotros reconozcamos la bondad, la misericordia de Dios. Eso fue lo que el Señor hizo cuando presentó los panes y los peces. Reconociendo la bondad, la misericordia del Padre y bendiciéndolo. Padre, gracias por esto que tú pones aquí, ¿verdad? Y dando gracias y bendiciendo al Señor, agarró y lo partió y empezó a repartir. No se sabe cómo fue. No se sabe, realmente, no.
si estaba acá y los discípulos, ¿cómo era? O si nada más estaban así, órale, toma, y empezaban a llevar y él seguía de ahí cortando, o si cuando llegaban con algo no se sabe, no tenemos ni idea. El asunto es de que eso fue. Después de que él los hizo sentar en grupos de 50, ¿verdad? Pues era para facilitar la distribución, para que hubiera un orden. Bueno, él dio gracias, ¿sí? ¿Y quiénes fueron los que llevaron la comida a la gente? Los discípulos. Pero ¿en dónde se originó la comida? En él, no en los discípulos. ¿No ven? O sea, nosotros le llevamos a la gente lo que el Señor nos da. El alimento que Él nos da es lo que nosotros tenemos que traer y llevarle a los demás, no lo que es de mi cosecha, no mis cosas, es lo que el Señor nos dio. Y eso nosotros lo vemos vez tras vez, ese patrón, ¿verdad? El apóstol Pablo diciendo, yo les enseñé a ustedes lo que me enseñó el Señor Jesús a mí. O sea, en otras palabras, yo no les enseñé algo mío, cosas que yo pensara, yo no metí mis ideas a ustedes, yo nomás les enseñé lo que yo recibí de Él. Y mira que, por ejemplo, el apóstol Pablo tenía mucho que enseñar. Sin embargo, dijo, no, yo enseñé lo que el Señor me dijo. Lo que Él me enseñó a mí, eso se los pasé. Porque eso es lo que la gente necesita, eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos los rollos de las personas, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos lo que sale de Dios, ¿verdad? Para verdaderamente suplir nuestras necesidades. Porque Él sabe, como cantamos hace un rato, sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Tú sabes lo que me hace falta. El Señor sabe lo que le hace falta a cada uno de los que estamos aquí y con ese mismo pan les sacia a unos una necesidad y a otros les sacia otra esa necesidad. Noten eso, fue el mismo pan que partió. ¿Sí? Fueron los mismos peces, fue el mismo alimento. Pero fíjense, a veces, bueno, yo estoy seguro, porque no solamente porque lo sé, sino que también he tenido ese testimonio, ¿no? Pero cada uno de los que estamos aquí tenemos distintas necesidades, ¿sí o no? Distintas presiones, ¿sí o no? Sin embargo, se expone una misma palabra, entiéndase, un mismo pan para todos, ¿sí o no? Todos comen, bueno, la gran mayoría, algunos, hay otros que lo ven así, nomás una probadita, ay no, yo quería algo más de autoestima, ¿verdad? No, aquí no se sirve de eso. Entonces, y cada uno en la necesidad que tenía, ese mismo pan suplió esa necesidad. Y uno pudo haber tenido una necesidad tan distinta del otro, pero el mismo pan vino y suplió esa necesidad, porque así es Dios. ¿Sí? Él sabe lo que nos hace falta. Versículo 17, y comieron todos. ¿Cuántos comieron? Y se saciaron. Esto quiere decir se saciaron, no es así como que, no, es de que quedaron full. ¿Sí? En Juan lo menciona cuando después que los fueron a buscar a él, al día siguiente, ¿verdad? Señor, ¿dónde te habías metido? Y es en donde él los confrontó y le dijo, no, ustedes me están siguiendo, dice, porque ayer, y ahí dice, se saciaron. Pero la expresión en el griego es muy fuerte. Sí. ¿Saben? Les digo qué es lo que implica, lo que dice eso, y se saciaron. Comieron como bestias, se saciaron como vacas. O sea, comieron, hasta que ya quedaron así. O sea, no fue nada más, ya tengo hambre, ya se me quitó el hambre, no, sigo comiendo y sigo comiendo y sigo comiendo. Ahora sí que le entraron a la dieta de la selva, ¿verdad? Que comieron como bestias, ¿no? Bueno, dice,
Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró. A mí me llama la atención eso. Ahorita lo vamos a ver. Si recogieron lo que sobró. ¿Y cuánto sobró? 12 cestas de pedazos. ¿Sí? ¿Qué hicieron ellos con esas cosas que sobraron? Las recogieron. 12 cestas de pedazos. Eso es lo que se recogió al final de la comida. Ahora, noten bien, porque ellos a la hora de recoger todo eso, tal vez ellos estaban proveyendo de esta forma, ¿verdad? A lo mejor, es que no lo dice, pero a lo mejor era una cesta para cada uno de los discípulos. No lo sé, pudiera ser. Órale, llévese su itacatito para su casa. ¿Quién sabe? Porque estaban lejos. Yo soy más del pensamiento, yo estoy más de acuerdo con algunos de los comentaristas que dicen que esas cestas de comida que sobró era porque para llevarlas en el camino y poderle dar a la gente, porque había gente mendigando en muchos lugares y en donde entraban siempre había gente necesitada y llegaban a darles de lo que sobró. Fíjate, el milagro ocurrió allá y la bendición todavía llegó hasta allá. Gente que ni estuvo ahí, comieron de eso. Yo les digo, no, la Biblia no dice en qué utilizaron esas 12 cestas, pero a mí me suena muy sensato y me suena muy lógico esto, ¿sí? Pero lo que me enseña es esto, que aunque hubo abundancia, no hubo desperdicio. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Aunque haya abundancia, que no haya desperdicio. ¿Sí? En todas las cosas, Hace un ratito dije que la obra de Dios se hace con los recursos de Dios, ¿cierto o no? Y voy a poner un par de ejemplos, ¿verdad? Son cosas que nosotros tenemos que enseñarles incluso a nuestros niños. Van a tomar agua y sacan el conito y le dan un trago y lo tiran y sacan otro para... Pues, ¿no puedes utilizar el mismo conito para hacerle 2 o 3 tragos? Pregúntome yo, ¿verdad? ¿Qué diremos del papel de baño, verdad? Pues que se tome nada más lo que se necesite, luego le agarran, le meten la mano y le dan vueltas, y dices, y es un desperdicio de las cosas, hay que cuidarlas, cada una de las cosas. Ay, no, pues las sillas, le pongo un patín, lo mando por allá. No, hay que cuidar todo. Aunque haya abundancia, no debe de haber desperdicio. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso o no? Vámonos al final. Por este acto de provisión, repito, el Señor Jesús, Él ya mostró que Él era capaz de satisfacer las necesidades físicas de la nación de Israel. Sí, Él podía proveer todo lo que el pueblo iba a necesitar para que creyera su mensaje. O sea, todo ese despliegue de poder era para autenticar el mensaje ante el pueblo, ¿sí? Para la gente que estaba viviendo bajo el yugo opresor del fariseísmo y del rabinismo, ¿sí se entiende eso? El fariseísmo, acuérdense que era un grupo, o sea, los fariseos eran un grupo de personas, ¿sí? Los separados, eso es lo que quiere decir fariseo, separado, que esencialmente lo que enseñaban eran tradiciones orales, no eran las escrituras. O sea, ellos daban preferencia y era una prioridad más alta enseñar acerca de las tradiciones nacionales que la misma palabra de Dios. Y cargaban a la gente con todo eso, ¿sí? Y también luego los rabinos, habían mucho, mucho de las enseñanzas que ellos daban, eran conclusiones propias y la gente era muy cargada con mucho legalismo, ¿sí? Y la enseñanza de Jesús, según la cual la salvación del hombre no es el resultado del esfuerzo del hombre y de la obediencia a las reglas, ¿verdad? Sino que es gracia de Dios.
Que el establecimiento de Dios, del reino de Dios en esta tierra y empezando es en nuestros corazones y es por gracia, no es por nuestros esfuerzos, ¿sí? Esa enseñanza, ese cambio era algo impresionante, era algo realmente sorprendente para toda la gente. Traía gracia y hablaba y se preocupaba por ellos y les ministraba en las necesidades físicas, cosas que no hacían los fariseos y los rabinos y los escribas. Ellos nada más les ponían cargas y los chupaban como sanguijuelas. ¿Sí? Entonces fíjense bien, o sea, ¿cuál es la actitud de un verdadero creyente? El Señor nunca llegó demandando algo para sí. Esto es lo que debemos de aprender del Maestro, es llegamos y damos. Damos de nuestro tiempo, damos de nuestros recursos, damos de gracia lo que de gracia hayamos recibido. Y aquí es el asunto, porque tenemos que llegar a ese punto. ¿Qué hemos recibido de gracia? ¿Lo que tú tienes lo has recibido de gracia o es por tu esfuerzo? ¿Ah? Es de gracia. Pues de gracia dar. En donde haya necesidad. ¿Saben? ¿Cómo la ven? Entonces, Él es el único, el que tiene la capacidad de proveer para todas las necesidades de una manera ilimitada, ¿verdad? Pero también se destaca con mucha claridad, ¿verdad? Si, pues, no solamente el hecho de suplir todas las necesidades, era precisamente por esto, como titulamos, esta tierna misericordia del Mesías. Él ciertamente estaba muy preocupado por el bienestar espiritual de la gente, ¿sí? Entonces les enseñaba, pero también estaba preocupado por las necesidades físicas, pues también les daba de comer, también los sanaba. No dice que oraba por ellos, dice que los sanaba, ¿sí? Cuando llegaba la gente no ponía manos a orar, no, era para sanar, sanar, no para orar por ellos. No te encuentras eso, que el Señor oraba por los enfermos, sé que el Señor los sanaba. Bueno, Él es Dios, Él puede hacer eso. Nosotros sí tenemos que orar. De nosotros no es de que no, yo lo voy a sanar. No, nosotros no sanamos, pero ni una cucaracha. Es más, la aplastamos. ¿Sí? Pero él sí, Él es el que sana. Y eso que no se nos olvide jamás. Es de lo que sale de Él, lo que nosotros tenemos que llevarle a los demás. Lo que sale de Él estrictamente. Pero yo también, si sale de Él. ¿Ok? Entonces con esto terminamos el tema de hoy. No sé, vamos a tomar un tiempo por si hubieran preguntas o comentarios al respecto.